La cabina de primera clase se congeló cuando Maxwell Reed inclinó deliberadamente su taza de café, haciendo que un líquido hirviendo cayera en cascada sobre ella. El brazo de Jamal Williams, de 12 años. Los gritos estallaron mientras ampollas rojas y furiosas se formó instantáneamente en la piel oscura del niño. Los ojos de la azafata Victoria Chen se entrecerró peligrosamente al presenciar el accidente que no fue nada parecido. En ese momento suspendido a 30.000 pies, las vidas colisionarían y las trayectorias cambiaría para siempre. Victoria se enfrentó a una decisión que pondría fin a su carrera. Seguir el protocolo o enfréntate al influyente empresario, cuya sonrisa delataba sus intenciones. Señor, susurró, inclinándose, tan cerca que solo Reed pudo oír. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Prevalecería la justicia en un mundo donde el dinero y los privilegios a menudo determinaban el dolor de quien importaba. Antes de comenzar con este impactante historia real, cuéntanos desde dónde la ves. Y si crees en defender lo correcto, no importa el costo, dale a me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad que lucha por la justicia. La mañana había comenzado con tanta promesa. Kendra Williams sonreía de orgullo mientras ella y su hijo de 12 años, Jamal, subían a bordo del vuelo de ida y vuelta a San Francisco. No era un viaje cualquiera. Jamal había ganado el Premio Nacional a Jóvenes Científicos por su innovadora investigación sobre el tratamiento de quemaduras, superando a miles de solicitantes de todo el país. Su proyecto había llamado la atención de los científicos de la Universidad de Stanford, quienes habían invitado para un recorrido especial por sus laboratorios. Kendra, una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para apoyar a Jamal Educación, había derrochado dinero en billetes de primera clase como una celebración del nacimiento de su hijo. Mamá, mira estos asientos, parece una nave espacial. Batum susurró Jamal emocionado mientras encontraban su asiento asignado. Lugares, sus ojos oscuros abiertos con asombro ante los espaciosos asientos de cuero que se reclinaban en camas. Kendra sonrió, saboreando la alegría de su hijo, y pensando en lo merecido que era este momento de lujo para un chico que pasaba la mayoría de los fines de semana estudiando, mientras sus compañeros jugaban videojuegos. El cálido resplandor de su momento perfecto comenzó desvanecerse a medida que se acomodaban. Las miradas entusiastas de otros pasajeros de primera clase crearon una barrera invisible a su alrededor. Una mujer de mediana edad apretaba su bolso con más fuerza al pasar Jamal. Un señor mayor levantó las cejas hacia la azafata como si cuestionara su presencia. Aunque no se pronunció ninguna palabra, el mensaje fue claro. La gente como ellos no pertenecía a la primera clase. Victoria Chen, la líder, una auxiliar de vuelo con 15 años de experiencia, notó de inmediato el sutil cambio en la atmósfera de la cabina. La mitad, Victoria, una mujer asiático-estadounidense, había desarrollado un sexto sentido para la tensión nacida del prejuicio. Se aseguró de saludar Kendra y Jamal con especial calidez, felicitando al niño por su camiseta de la NASA, mientras le ofrecían consejos previos al vuelo. Bebidas. ¿Qué celebramos hoy? Y preguntó Victoria amablemente, notando la emoción que bailaba detrás de la mesa de Jamal. Exterior tímido. Mi hijo acaba de ganar el Premio Nacional de Jóvenes Científicos. Kendra respondió, su voz con el volumen justo para que la oyeran los pasajeros cercanos. Está siendo homenajeado en Stanford mañana. El anuncio tuvo diferentes efectos en la cabina. Los pasajeros suavizaron sus expresiones. Otros permanecieron impasibles, pero un hombre en particular parecía irritarse. Maxwell Reed, director ejecutivo de Reed Pharmaceuticals, una empresa conocida por subir los precios de medicamentos esenciales, frunció el ceño desde su asiento al otro lado del pasillo. Su alta figura estaba impecablemente vestido con un traje a medida a pesar del largo vuelo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su anillo de firma captando la luz con cada gesto desdeñoso. Al terminar el embarque y cerrarse las puertas, Reed llamó a Victoria. Con un chasquido imperioso de dedos. Disculpe, dijo lo suficientemente fuerte como para cerca de Rose para escuchar. He pagado 20.000 por estos asientos. Creo que debe haber hubo un error en el manifiesto de pasajeros. La sonrisa profesional de Victoria permaneció fija. Lo siento, señor. Ahí,
¿Algún problema con tu asiento? Reed se acercó más, bajando la voz, pero no lo suficiente como para impedir que Jamal lo oyera. Yo no creo que esa gente esté en esta sección. Seguramente deberían estar en clase turista. ¿Puedes revisar sus billetes? Las palabras cayeron como bofetadas. Kendra se puso rígida junto a su hijo, colocando una mano protectora en su brazo. La emoción de Jamal se desvaneció, reemplazada por el peso familiar de ser visto como inferior. Señor, respondió Victoria con serenidad, todos nuestros pasajeros están sentados de acuerdo a sus boletos adquiridos. Esta sección está llena, al igual que todo el avión. Despegaremos en breve. El rostro de Reed se ensombreció con una furia apenas contenida. No estaba acostumbrado a siendo negado, especialmente por los trabajadores del sector servicios. ¿Sabes quién soy?, dijo. Exigió alzando la voz. Podría comprar todo este avión si quisiera. Vuelo esta ruta semanalmente y nunca he tenido que... Siéntate a mi lado. Se interrumpió, pero su mirada hacia Jamal, y Kendra completó la frase. Victoria mantuvo la compostura como le habían enseñado a hacer. Yo entiendo, señor Reed. Lamentablemente no tenemos asientos disponibles. Quizás en su próximo vuelo podamos garantizarle asientos preferenciales. Como Victoria se mudó para ayudar a otros pasajeros, Reed se enfureció por la injusticia que percibía. Durante el despegue y el servicio inicial de bebidas, dejó claro su descontento con comentarios en voz alta y murmurados. Cuando la turbulencia provocó un breve retraso en servicio, sus quejas se hicieron más fuertes. Si ustedes no pueden manejar el servicio correctamente, quizás deberían buscar empleo diferente. La tensión en la cabina de primera clase seguía aumentando a medida que avanzaba el vuelo. Jamal se distraía con su diario científico, pero cada vuelta de página se sentía lastrada por la evidente presencia de Reed. Kendra mantuvo un silencio digno, pues había aprendido hacía tiempo que responder a menudo empeoraba las situaciones. Entonces vino el momento que lo cambiaría todo. Mientras Victoria empujaba el carrito de bebidas por el pasillo, Reed extendió su brazo pidió otro whisky. Su movimiento fue deliberado, calculado. Como Victoria le entregó la bebida, Reed de repente extendió la mano por el pasillo, aparentemente para colocar su vaso vacío en el carrito. Al hacerlo, su taza llena de café hirviendo se inclinó accidentalmente directamente sobre el brazo expuesto de Jamal. El grito de Jamal perforó el zumbido ambiental de la cabina. El café, calentado a más de 150 grados al instante, atravesó la fina manga de su camisa y se posó sobre su piel. Kendra se abalanzó. Avanzó tratando frenéticamente de limpiar el líquido, pero ya se estaban formando ampollas rojas y furiosas en la piel oscura de su hijo. En el caos que siguió, solo Victoria notó la ligera curvatura de los labios de Reed. No era exactamente una sonrisa, sino una mirada de satisfacción que la heló hasta los huesos. Mientras todos los demás veían un accidente, Victoria reconoció la crueldad calculada por lo que era. Un hombre que no podía tolerar a un niño negro en su espacio, acababa de usar café caliente como arma, y en ese momento, a 30.000 pies sobre la tierra, Victoria Chen sabía que esa era una línea que no podía permitirse. Para cruzar. Botiquín a primera clase urgente. La voz de Victoria interrumpió la conmoción, se armó cuando entró en modo de emergencia. Sus manos se movieron con precisión experta, aplicando frío. Compresas en el brazo de Jamal, donde ya se estaban formando ronchas irritadas. El rostro se contorsionó de dolor. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras intentaba desesperadamente no volver a gritar. Kendra. William se quedó junto a su hijo, con una expresión de furia y miedo. ¿Qué tan grave es?, le susurró Victoria, intentando evitar que Jamal percibiera la preocupación en su voz. Quemaduras de segundo grado, pero de área limitada. Victoria evaluado en silencio. Tendremos que mantenerlo fresco y cubierto hasta que aterricemos. Necesitará atención médica adecuada. Luego se volvió hacia su colega Michael. Tráeme el kit de quemaduras del médico, suministros y notificar al capitán. Mientras Victoria atendía a Jamal, Maxwell Reed mostró preocupación y se disculpó, pero sus palabras sonaron huecas. Un accidente desafortunado, y comentó en voz alta para beneficio de todos espectadores. El chico no debería haber sacado el brazo en el pasillo. Cuando pensó que nadie podía oírlo, murmuró en voz baja.
Deberían haberse quedado donde debían, pero Victoria lo oyó, y también el pasajero sentado. Detrás de Reed, una mujer canosa entrecerró los ojos ante el comentario. Con el brazo de Jamal vendado temporalmente, Victoria comenzó a documentar metódicamente el incidente. Fotografió las quemaduras con la documentación médica de la cabina tableta, recopiló declaraciones de testigos de los pasajeros circundantes y registró la información de Reed. Durante el proceso, el comportamiento del empresario pasó de una preocupación fingida a una preocupación apenas disimulada molestia. Esto realmente no es necesario, insistió Reed comprobando su reloj caro. Claramente fue un accidente. El seguro de la aerolínea cubrirá cualquier pequeña quemadura. Estándar procedimiento, señor, respondió Victoria, con un tono profesionalmente distante a pesar de la rabia que crecía en su interior. Todas las lesiones debe estar completamente documentado. Reed se inclinó más cerca, bajando su voz a un tono amenazante. Susurró. Sabes, juego al golf con tu director ejecutivo todos los meses. James y yo nos llevamos mucho tiempo. De vuelta. Una llamada mía y estarás sirviendo bebidas en los saltadores de charcos regionales, si tienes la suerte de mantenerte tu trabajo en absoluto. La mano de Victoria se detuvo imperceptiblemente sobre su tableta. Aterrizaje de amenaza, exactamente como Reed lo había planeado. En 15 años de vuelo ella se encontró con innumerables pasajeros con derecho a todo. Pero había algo particularmente malévolo en la actitud casual de Reed. Confianza. No fanfarroneaba sobre sus conexiones. Un vistazo rápido a su perfil de pasajero confirmó su platino estatus global de élite y notificaciones de manejo especial. Mientras tanto, la cabina de clase se había dividido sutilmente. Algunos pasajeros susurraban con simpatía sobre Jamal, mientras que otros parecían estar de lado. Con Reed, asintiendo ante sus explicaciones de un desafortunado accidente. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo incluso se rió entre dientes ante uno de los comentarios de Reed sobre la hipersensibilidad en estos días. Cuando Victoria regresó a ver cómo estaba después de quitarle las vendas a Jamal, Kendra la apartó. Eso no fue un accidente, dijo. Dijo con firmeza, en voz baja pero intensa. Vi su rostro antes de que lo hiciera. Él miró directamente a Jamal y luego inclinó deliberadamente su taza. Lo sé. Victoria lo confirmó en voz baja. Yo también lo vi. Y lo he documentado todo. Los ojos de Kendra brillaron con lágrimas contenidas. ¿Importará? Hombres como él nunca enfrentan consecuencias. Antes de que Victoria pudiera responder, su atención se sintió atraído por Reed, quien había sacado su teléfono a pesar de las restricciones del vuelo. Estaba escribiendo frenéticamente. Su rostro se iluminó por el brillo de la pantalla, mientras pasaba por alto el inicio de sesión de Wi-Fi pago de la aerolínea, utilizando lo que parecía ser un código de anulación corporativa. Señor, Victoria se acercó. Todos los dispositivos celulares debe permanecer en modo avión durante el vuelo. Reed apenas levantó la vista. Exención corporativa, respondió Pu con desdén, mostrando una tarjeta de socio ejecutivo. Comunicación empresarial de emergencia. Mientras Victoria retrocedía hacia Jamal y Kendra, escuchó la conversación telefónica en voz baja de Reed. James. Soy Max. Necesito... Victoria regresó con Kendra, con la determinación endureciendo sus rasgos. Yo, te lo prometo, dijo estrechando las manos temblorosas de la madre. Se hará justicia. Tu hijo se lo merece. Y yo no lo dejaré pasar. ¿Qué harías si presenciaras un racismo tan flagrante a 9.000 metros de altura? ¿Hablarías o te quedarías? ¿Silencio? Comentario número 1. Si crees que Maxwell Reed merece graves consecuencias por sus acciones. O número 2. Si crees que Victoria debería centrarse solo en su trabajo y no involucrarse, no olvides presionar el botón. Me gusta si crees en luchar contra la injusticia donde sea que ocurra, y suscríbete para escuchar cómo esta impactante. La confrontación continúa. ¿Crees que el trabajo de Victoria está ahora en riesgo debido a las conexiones de Reed? ¿Hasta dónde debería llegar? ¿Alguien va a defender a un niño que está siendo atacado? ¿Y qué harías si tu hijo estuviera en la situación de Jamal? 30 minutos después del incidente, Victoria llamó a la puerta de la cabina. El capitán David Harrington, un veterano de 25 años con cabello entrecano y la actitud tranquila de alguien que había navegado tanto en cielos tormentosos como en la política de las aerolíneas,
Levantó la vista de sus instrumentos. Tenemos un problema en primera clase, explicó Victoria señalando el café incidente, las quemaduras documentadas y su preocupación por las acciones deliberadas de Reed. El capitán se frotó la mandíbula, pensativo. ¿Qué sugieres, Chen? Estamos a 3 horas de aterrizar en San Francisco. El protocolo permite el desvío de vuelo en casos de agresión. Victoria declaró. Yo creo que esto cumple los requisitos. Podríamos aterrizar en Denver y que la policía del aeropuerto lo retire. El capitán Harrington frunció el ceño. Se trata de una decisión importante que afecta a cientos de pasajeros, horarios de vuelos y conexiones café. La empresa no lo verá con buenos ojos, sobre todo con alguien del estatus de Reed involucrado. No se derramó. Café, capitán. Fue una agresión a una niña. Insistió Victoria, con su fachada profesional quebrándose ligeramente. He estado volando lo suficiente como para saber la diferencia entre un accidente y una acción deliberada. He estado volando lo suficiente como para saber que desviar un vuelo requiere una justificación sólida, respondió Harrington. Estamos hablando miles de dólares, posibles demandas y explicaciones a la FAA. Victoria sintió que su esperanza se desinflaba. El capitán no se equivocaba sobre ella pesadilla burocrática que seguiría a una desviación. ¿Qué sugiere entonces? No podemos fingir que no pasó nada. Documente todo según el protocolo. Avisaremos a las autoridades de tierra en San Francisco para que reciban el vuelo. Pueden decidir si se justifican más medidas. El tono del capitán dejó claro que era su decisión final. Victoria regresó a la cabaña con la frustración hirviendo bajo su expresión profesional. Cuando le informó a Kendra sobre la decisión del capitán, la decepción nubló el rostro de la madre. Entonces, simplemente, siéntate aquí 3 horas más con el hombre que agredió a mi hijo, susurró Kendra con fiereza, mientras él hace llamadas telefónicas para cubrir sus huellas. Lo siento, dijo Victoria con genuino arrepentimiento, su voz. Pero las autoridades nos recibirán en San Francisco, tomarán declaraciones, evaluarán las lesiones de Jamal y... No pasará nada, interrumpió Kendra. Años de experiencia con la injusticia sistémica eran evidentes en su tono. Para cuando aterricemos, tendrá abogados y ejecutivos de aerolíneas solucionando todo. La gente como nosotros no... Obtener justicia contra gente como él. Sus palabras impactaron profundamente a Victoria. Surgieron recuerdos de ella. Padre chino estadounidense que fue ignorado para ascensos a pesar de su brillantez, de sus propias experiencias con pasajeros que solicitaron azafatas estadounidenses, de las innumerables pequeñas indignidades que había aprendido a tragar por el bien de la paz. Míralo, continuó Kendra, señalando con la cabeza a Reed que se reía. Su teléfono, completamente despreocupado por el daño que había causado. No está preocupado en absoluto. Sabe que el sistema lo protege, él. Victoria miró a Jamal, que estaba sentado en silencio acunando su brazo vendado, su rostro joven intentando ocultar el dolor, tanto físico como emocional. La alegría que había visto antes cuando subió a bordo había sido completamente extinguido. En su lugar había una lección que ningún niño debería tener que aprender, que a los ojos de algunas personas, la dignidad y la seguridad simplemente no importaban. Algo cambió en Victoria. Entonces un reajuste silencioso pero fundamental de prioridades. Durante 15 años había seguido protocolos de la empresa. Incluso cuando contradecían su sentido de la justicia, había construido una carrera siendo complaciente sobre hacer las paces. Pero al ver el brazo herido y el espíritu herido de Jamal, supo que esta vez sería diferente. «Espera aquí», le dijo a Kendra que su decisión estaba tomada. Victoria marchó a la cabina con renovada determinación. Esta vez, cuando se dirigió al capitán Harrington, su tono no dejó lugar a despidos. «Capitán, necesito que haga un anuncio. Maxwell Reed, en el asiento 3C, agredió a un niño. Necesita ser...» Informó que las autoridades lo recibirán al aterrizar y que no debe acercarse ni comunicarse con la familia Williams. Durante el resto del vuelo, Harrington pareció sorprendido por su franqueza. «Chen, eso es prematuro. Nosotros... No hagas anuncios sobre acusaciones. Esto no es una acusación. Lo presencié, al igual que varios pasajeros. El niño tiene quemaduras secundarias. Ya no se trata de café derramado.
Se trata de enviar un mensaje claro de que agredir a un niño tiene consecuencias independientemente de quién seas. El capitán estudió su rostro viendo algo allí. No lo había hecho antes. Tras un largo momento asintió lentamente. Aunque lo abordaré, no tan directamente como sugieres. Puedo anunciar que se ha presentado un informe de incidente y se ha notificado a las autoridades. Eso debería ponerlo sobre aviso sin crear pánico. No era todo lo que Victoria quería, pero algo era. Gracias, capitán. 10 minutos después, la voz del capitán Harrington llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, aquí habla su capitán. Me han informado de un incidente en la cabina de primera clase. Quiero asegurarles a todos, pasajeros, que se están tomando las medidas apropiadas y se ha notificado a las autoridades para que se reúnan con nuestra aeronave, llegada a San Francisco. Solicitamos a todos los pasajeros que permanezcan en sus asientos asignados durante el resto del vuelo, a menos que sea absolutamente necesario. Gracias por su cooperación. El mensaje fue diplomático, pero su intención era clara. Un rumor se extendió por la cabina mientras los pasajeros especulaban sobre el incidente. El rostro de Reed se sonrojó de indignación al darse cuenta de que él era el sujeto del anuncio. Victoria sintió una pequeña victoria al ver a Reed retorcerse incómodo en su asiento. La confianza petulante fue reemplazada momentáneamente por preocupación. Kendra asintió agradecidamente a Victoria, mientras Jamal levantó la vista con el primero un rayo de esperanza desde el incidente. Por un breve instante brillante, pareció que la justicia realmente podría prevalecer. El sistema, tan a menudo en contra de personas como Jamal y Kendra, parecía estar funcionando. Victoria se permitió creer que tal vez esta vez sería diferente. Pero así como Reed parecía apagado, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Al leerlo, la preocupación en su rostro se transformó en sonrisa lenta y calculadora. Miró directamente a Victoria, luego a Jamal y Kendra. Su expresión comunicaba un mensaje claro. El juego estaba lejos de terminado. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que fuera que había en ese mensaje había. Reed recuperó la confianza. La batalla por la justicia a 9.000 metros de altura apenas había comenzado, y el siguiente paso no sería. El avión acababa de sobrevolar las montañas rocosas cuando el teléfono de la compañía de Victoria sonó con un mensaje urgente. Llama al centro de control de operaciones inmediatamente. Se le encogió el estómago. Las llamadas directas del comandante en jefe en pleno vuelo rara vez traían buenas noticias. Al entrar en la cocina de la tripulación, marcó la línea segura. El asistente de vuelo Chen informa. Chen. Le habla el vicepresidente ejecutivo, Lawrence Thornton. La voz tenía la inconfundible fuerza de la alta dirección. Victoria agarraba el teléfono. Los vicepresidentes ejecutivos no hicieron llamadas de rutina a los auxiliares de vuelo. Hemos recibido información preocupante. Informa sobre una situación en su vuelo. Continuó Thornton, con un tono mesurado pero frío. Un malentendido con uno de nuestros miembros más valiosos de Global Elite, Maxwell Reed. La formación profesional de Victoria se activó a pesar de su sorpresa. Señor, con todo respeto, esto no fue un malentendido. El señor Reed vertió deliberadamente café caliente sobre un niño de primera clase. La víctima presenta quemaduras secundarias que he documentado según el protocolo. El capitán Harrington ha aprobado notificar a las autoridades al aterrizar. Precisamente por eso llamo a Chen. La voz de Thornton se endureció. Reed lleva 20 años volando con nosotros, responsable de más de $15 millones en cuentas corporativas. Su versión de los hechos describe un accidente que se está exagerando. Señor, lo presencié directamente. No fue casualidad. Se nota su percepción. Thornton fue despedido, pero la situación requiere una corrección inmediata. Emitir una disculpa formal al señor Reed por el malentendido. El capitán retirará su anuncio sobre autoridades. Este incidente se manejará internamente después del aterrizaje. Victoria tuvo dificultades para mantener su compostura. Señor Thornton, hay un niño de 12 años con quemaduras graves. Su madre quiere presentar cargos como es su derecho. Permítame ser excepcionalmente claro, Chen. Thornton, la voz se le cayó peligrosamente. Tu carrera de 15 años en esta aerolínea pende de un hilo. Reed es amigo personal de nuestro director ejecutivo. ¿Cómo cree que terminará esto si continúa con esta venganza? La amenaza flotaba en el aire,
desnuda y transparente pero devastadoramente efectiva. Victoria pensó en ella. Hipoteca, las facturas médicas de su madre que su seguro de avión ayudó a cubrir los años que había invertido en construir su antigüedad. La elección es sencilla, continuó Thornton en su silencio. Resolved esto diplomáticamente o vaciad vuestro casillero al aterrizar. ¿Nos entendemos? Después de terminar la llamada, Victoria se apoyó contra la pared de la cocina con náuseas subiendo por su garganta. El sistema en el que había confiado, a lo largo de su carrera, ella acababa de revelar su verdadero rostro. Las ganancias y el poder siempre importarían más que la justicia. Ella regresó a la cabina y encontró al capitán Harrington ya allí, hablando con Reed en voz baja y disculpándose. El capitán la miró brevemente a los ojos. Una mezcla de resignación y vergüenza cruzó su rostro antes de apartar la mirada. «Ah, aquí está ahora», anunció Reed con teatral magnanimidad como Victoria. Se acercó. «Creo que tienes algo que decirme, ¿verdad?» Todas las miradas en primera clase se volvieron hacia Victoria. Kendra observaba con creciente horror, presintiendo lo que estaba sucediendo. Jamal, con el brazo aún vendado, parecía confundido por el cambio de dinámica. «Señor Reed», comenzó Victoria, cada palabra con sabor a ceniza. «En nombre de la aerolínea, le pido disculpas por el malentendido sobre el incidente del servicio de bebidas. Lamentamos cualquier inconveniente que esto le haya podido causar». La sonrisa de Reed se ensanchó, brillando la victoria en sus ojos. «Disculpa aceptada, aunque creo que tu tono podría mejorarse. No me parece muy sincero». Se volvió hacia el capitán Harrington. «¿No está de acuerdo, capitán? Quizás la señorita Chen necesite más capacitación en atención al cliente». El capitán Harrington se despejó. «Me dolía la garganta. Haré un anuncio posterior para aclarar la situación», dijo, evitando a Victoria. Mirada. «Ninguna autoridad estará involucrada. Todo esto ha sido una desafortunada malentendido. La traición fue completa». Victoria se quedó congelada en el purgatorio profesional, obligada a... Sonrió mientras la justicia se desmantelaba ante sus ojos. Lo peor de todo fue captar la expresión de Jamal. El amanecer la comprensión de que incluso con su lesión claramente visible, incluso con múltiples testigos, el sistema no lo protegería. Contra alguien con dinero y poder. Reed no había terminado su vuelta de la victoria. De pie se dirigió a Kendra directamente. «Creo que usted y su hijo están en mis asientos preferidos. He acordado con el capitán que nos hemos movido». «Estos son nuestros asientos asignados», protestó Kendra con voz incrédula. «No nos moveremos, capitán». Harrington intervino. Su incomodidad era evidente, pero su compromiso con sus órdenes era claro. «La señora Williams, para evitar más malentendidos. Creemos que es mejor que usted y su hijo se reubiquen en estos asientos en la parte trasera de la primera clase». Hizo un gesto a asientos cerca de la cocina. «Técnicamente sigue siendo primera clase, pero claramente menos deseable». «Esto es una locura», Kendra dijo alzando la voz. «Mi hijo fue agredido, y ahora nos están castigando». «Mamá, está bien», susurró Jamal. Su joven voz transmitía resignación. «El niño debería saberlo. Vamos a mudarnos. No quiero más problemas». Esas palabras, el sonido de un niño aprendiendo a esperar injusticias, rompieron algo en el corazón de Victoria. Observó con impotencia mientras Kendra y Jamal recogían sus pertenencias y se dirigían a los asientos reasignados. Reed sonreía con suficiencia al pasar. Para colmo de males, la voz del capitán Harrington llegó al instante por el intercomunicador. «Damas y caballeros, deseo, para aclarar mi anuncio anterior, el incidente al que me referí fue simplemente un malentendido que se ha resuelto. No se tomarán más medidas y no las autoridades estarán esperando nuestra aeronave. Nos disculpamos por cualquier inquietud que esto pueda haber causado». Victoria notó varios pasajeros sacaron sus teléfonos y grabaron el drama que se desarrollaba a pesar de las restricciones a bordo. La historia ya se estaba extendiendo más allá de los límites del avión. Los pasajeros usaban el wifi del avión para compartir lo que estaban presenciando. Mientras Victoria se retiraba a la cocina para recomponerse, su colega Michael susurró: «Te destruirán si luchas contra esto». Reed ya ha conseguido que despidan a su asistente antes. La advertencia fue innecesario. Victoria ya había visto la maquinaria del poder ponerse en marcha,
aplastando cualquier esperanza de justicia bajo sus ruedas. Por primera vez en su carrera, cuestionó todo sobre la profesión que una vez amó, profesión que ahora exigía que se disculpara con un hombre que había lastimado deliberadamente a un niño simplemente porque su billetera era lo suficientemente denso como para hacer que lo correcto y lo incorrecto fueran irrelevantes. La pregunta que ahora flotaba en el aire reciclado de la cabina era cruda y inevitable. ¿Qué elegiría? ¿Seguridad o justicia? ¿Carrera o conciencia? ¿El camino de menor resistencia? ¿O el camino más difícil de enfrentarse a un sistema diseñado para protegerla poderoso? Mientras Reed se relajaba cómodamente en su amplia selección de asientos, saboreando el champán, que Victoria había recibido la orden de servirle como parte de su disculpa, la respuesta empezó a cristalizar. En su mente, Victoria estaba reabasteciendo la cocina cuando sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, se encontró cara a cara con un anciano caballero afroamericano que reconoció del asiento 4B. Su expresión era seria, pero amable. ¿Es la señora Chen?, preguntó en silencio. Me llamo Marcus Washington. No pude evitar observar lo que pasó antes. Quiero que sepas que no estás solo en lo que presenciaste. Victoria miró a su alrededor nerviosamente. Señor Washington, agradezco su preocupación, pero la situación se ha resuelto de acuerdo con la política de la empresa. Marcus sonrió con complicidad. Ya había oído esa frase antes. Resuelto según la política suele significar que se ha sacrificado la justicia por conveniencia. Le entregó una tarjeta de presentación. Soy un civil jubilado, abogado de derechos civiles. Pasé 40 años luchando en casos exactamente como este. Victoria miró la tarjeta y luego volvió a mirar el rostro curtido del hombre. Había algo en sus ojos. Toda una vida de batallas, tanto ganadas como perdidas. Lo que ese hombre le hizo a ese niño fue una agresión. Marcus continuó en voz baja. Y lo que tu empresa está haciendo es encubrirlo. Ambos son ilegales, independientemente de cuánto dinero está en juego. Antes de que Victoria pudiera responder, otro pasajero se acercó. La mujer canosa que estaba sentada detrás de Reed. Lo grabé todo, susurró con fiereza. Ese hombre murmuró insultos racistas antes de derramar accidentalmente su café. Lo tengo todo en mi teléfono. En cuestión de minutos que había comenzado como una conversación privada que se expandió para incluir a 5 pasajeros, todos hablando en voz baja en el área de la cocina, un ejecutivo de tecnología que había presenciado el incidente, una enfermera que había ayudado a examinar las quemaduras de Jamal y confirmar su gravedad. Dijo un estudiante universitario que ya había tuiteado sobre el incidente, usando el wifi del vuelo. Todos podemos dar declaraciones. El canoso mujer, que se presentó como la doctora Eleanor Simmons, profesora de sociología, insistió en que el niño merece justicia. Si bien esta alianza improvisada se formó en la cocina, Victoria notó una división similar entre la tripulación de cabina. Michael y otros 2, los asistentes, mantuvieron su distancia, claramente temiendo ser asociados con la situación de Victoria. Pero Sofía, una azafata más nueva y con menos que perder, se unió discretamente a la conversación. Reed ya lo había hecho antes. Sofía reveló hace 3 meses, en un vuelo a Londres, que él acosó a una familia musulmana hasta que pidieron que los trasladaran. Tampoco le pasó nada entonces. A medida que crecía su número, también lo hacía el de Victoria. Coraje. Lo que parecía una batalla aislada de repente se sintió como algo más grande. Ella no era solo ya no luchaba por Jamal, pero contra un patrón que se había permitido continuar sin control. Marcus tomó el control, con la autoridad natural de alguien que ha pasado décadas en los tribunales. Primero, debemos asegurarnos de que todas las pruebas sean preservado. Todos los que tengan grabaciones envíenlas por correo electrónico inmediatamente como respaldo. Quienes presenciaron el incidente, anota tus observaciones ahora que están frescas. La formación profesional de Victoria se ajustó a su creciente determinación. Podría perder mi trabajo por esto, admitió. También podrías perder. Si no haces lo correcto, te culparás, respondió Marcus con sencillez. He visto lo que pasa cuando la gente buena se queda callada. El costo siempre es mayor de lo que esperan. Su sesión de estrategia fue interrumpida por una conmoción en el primer cabina de clase. Reed se había movido de su asiento
y estaba de pie junto a Kendra y Jamal. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre ellos. «Deberías controlar tus redes sociales, jovencito», decía Reed con una voz falsa, agradable pero amenazante. «Difundir mentiras en línea puede tener graves consecuencias. La difamación es un grave asunto legal». Victoria se apresuró a acercarse. «Señor, por favor regrese a su asiento. Las regulaciones exigen que los pasajeros permanezcan sentados, excepto para acceder a los baños». Reed apenas reconoció ella. «Simplemente estoy teniendo una conversación sobre la etiqueta en línea. Al parecer, alguien ha estado publicando contenido provocador sobre mí». Victoria miró el teléfono de Jamal y vio que efectivamente había estado documentando su experiencia, incluyendo fotos de su brazo quemado. Los dedos del niño temblaban mientras agarraba su dispositivo. «Mi hijo tiene todo el derecho a compartir su experiencia», afirmó Kendra con firmeza. Aunque Victoria podía ver el miedo bajo su fachada valiente, Reed ya no era solo un pasajero desagradable. Era intimidando activamente a un niño que ya había resultado herido. El enfrentamiento fue interrumpido por la voz del capitán Empor, el intercomunicador. «Soy el capitán Harrington. Me han informado que hay un alguacil aéreo presente en el vuelo de hoy y está monitoreando la situación en la cabina. Se recuerda a todos los pasajeros que permanezcan en sus asientos asignados y seguir las instrucciones de la tripulación». La expresión de Reed cambió. El primer indicio de incertidumbre. Victoria lo había visto. Los alguaciles aéreos tenían autoridad federal, que incluso las conexiones no podían anularse fácilmente. Se retiró a su asiento, pero no antes dándole a Victoria una mirada fulminante que prometía consecuencias. De vuelta en la cocina, Marcus estaba escéptico. «Anuncio del alguacil aéreo. Eso es inusual», Victoria explicó en un susurro. No había ningún alguacil a bordo. El capitán estaba creando un elemento disuasorio. Fue un pequeño acto de rebelión de Harrington, no lo suficiente como para desafiar realmente la decisión de las aerolíneas, pero al menos un intento de mantener orden para el resto del vuelo. El breve respiro le dio a Victoria la oportunidad de revisar su teléfono de la compañía, lo que ella se confirmó que sus peores temores se debían a un correo electrónico del vicepresidente ejecutivo Thornton que documentaba su insubordinación y acusaciones falsas contra un cliente valioso. Más inquietante aún, ella descubrió que Lawrence Thornton y Maxwell Reed no eran solo conocidos de negocios, pertenecían a la misma familia, club de golf exclusivo y tenía meriendas regulares los fines de semana. La corrupción era más profunda de lo que ella imaginaba. Mientras tanto, Marcus estaba organizando a su creciente grupo de aliados. «Cuando aterricemos, las cosas sucederán rápidamente. Intentarán separarnos a todos antes de que se puedan tomar declaraciones. Necesitamos estar preparados. ¿Qué podemos lograr realmente?» «La tecnología», preguntó el ejecutivo. «Si las aerolíneas ya cerraron filas». La expresión de Marcus era sombrío pero decidido. «Esperan la estrategia habitual. Testigos intimidados, víctimas aisladas, enterrados informes de incidentes. Les daremos algo completamente diferente». Mientras la alianza consolidaba sus planes, Reed observaba con recelo desde su asiento. Haciendo llamada tras llamada, Victoria notó cómo otros pasajeros de primera clase habían comenzado a distanciarse físicamente de él. Un cambio sutil pero significativo. En la dinámica de poder de la cabina, por primera vez desde el incidente, Victoria sintió algo parecido. Esperanza. Sí, el sistema era poderoso, diseñado para proteger a gente como Reed, pero los sistemas estaban compuestos por personas, y las personas podían elegir de otra manera. La pregunta ahora era si había suficiente gente tomaría esa decisión cuando realmente importara. ¿Alguna vez has presenciado una injusticia y has tenido que decidir si hablar o callar? Comentario número 1: si cree que Victoria y sus nuevos aliados lograrán llevar a Reed ante la justicia, o en segundo lugar, si cree que los poderosos protegerán a los suyos como siempre. No olvides suscribirte si crees en unirte contra acoso y discriminación. ¿Qué arriesgarías para defender a alguien que no puede defenderse a sí mismo? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Su carrera está en juego como la de Victoria? ¿Y qué crees que pasará cuando este vuelo finalmente aterrice en San Francisco? ¿Los contactos de Reed lo protegerán de las consecuencias
¿O la justicia finalmente lo alcanzará? La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, anunciando su descenso final al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Para la mayoría pasajeros marcó el final de un vuelo de 5 horas. Para Victoria, Kendra, Jamal y sus nuevos aliados, significaba que había llegado el momento de la verdad, acercándose. Recuerden, susurró Marcus a su grupo durante los preparativos finales. Permanezcan juntos cuando desembarcar, reforzar la plantilla, documentar todo. Teléfono de la empresa de Victoria. Recibió un mensaje de operaciones terrestres. El equipo de seguridad se reunió en la puerta para resolver el incidente. Su corazón se levantó momentáneamente. Quizás el sistema funcionaría después de todo. Quizás las autoridades realmente se enfrentarían al vuelo, como estaba previsto originalmente. Mientras el avión rodaba hacia la puerta, Victoria atrapó a Reed. Miró su reloj con impaciencia. Su anterior confianza se había convertido en energía nerviosa, evidenciada por su continuo mira hacia la salida. Cualquier llamada que haya hecho durante el vuelo, cualquier influencia que haya tenido, parecía ansioso por ver sus resultados. La señal del cinturón de seguridad sonó. Victoria estaba de pie en la parte delantera de la cabina, recitando el estándar anuncio de desembarque con una profesionalidad que disimulaba sus emociones agitadas. Como pasajeros de primera clase, mientras comenzaban a recoger sus pertenencias, examinó el puente de embarque a través de la puerta del avión ahora abierta, esperando ver policía del aeropuerto o seguridad de la aerolínea. El puente estaba vacío, salvo por un representante de la aerolínea con un iPad. Reed también lo notó. Su expresión tensa se transformó en una sonrisa burlona, mientras recogía su equipaje de mano del compartimento superior. «Excelente servicio hoy», dijo en voz tan alta que toda la cabina lo oyó. A pesar de debido a los malentendidos, Victoria intercambió miradas alarmadas con Marcus, quien se había posicionado cerca del frente para salir inmediatamente después de Reed. Esto no estaba bien. ¿Dónde estaban las autoridades que se suponía que debían esperar al avión? Mientras Reed se acercaba a la puerta, Victoria tomó una decisión en una fracción de segundo. «Señor, Tierra Operaciones le ha solicitado que espere asistencia antes de desembarcar. Fue una mentira, pero podría darles minutos preciosos para averiguar qué le había pasado al equipo de seguridad prometido». Reed, la máscara de civilidad, se deslizó. «Quítate de mi camino», gruñó, toda pretensión abandonada. «Tu pequeño viaje de poderes acaba, Stewartis». El uso deliberado de ese término anticuado y diminutivo claramente tenía la intención de ponerla en su lugar. Victoria se mantuvo firme. «Señor, no puedo permitirle desembarcar hasta que me lo permita». «Pase». La azafata Chen. La orden vino desde atrás. Victoria se giró y encontró a un hombre con uniforme de gerente de aerolínea de pie en la pasarela. El director regional Samuel Phillips, conocido en toda la empresa como el limpiador, por su capacidad de hacer que las situaciones problemáticas sean más fáciles. «Desaparecer». «Señor, este pasajero agredió deliberadamente a una menor». Victoria protestó. «Nos dijeron que las autoridades se encontrarían con la aeronave. Ese asunto ya está resuelto, Philip», declaró rotundamente. «Hazte a un lado». La expresión triunfal de Reed, como su paso rozando a Victoria, decía mucho. Se detuvo brevemente junto a Jamal y Kendra, que ahora estaba de pie en el pasillo con sus pertenencias. Dijo con sarcasmo: «Valiosa lección hoy, chico». Sinceridad. El mundo funciona de forma diferente para las personas importantes. Recuérdalo. Marcus dio un paso al frente. «Tengo pruebas documentadas de agresión y acoso racial. Exijo hablar con la policía del aeropuerto». Phillips consideró al anciano abogado con experiencia e indiferencia. «Señor, por favor, continúe hasta la terminal con los demás pasajeros. Este es un asunto interno de la aerolínea». Reed desapareció por la pasarela con Phillips escoltándolo. Kendra buscó frenéticamente su teléfono video que tomé justo después de que sucedió. «Ya no está». Su voz se elevó en pánico. Yo tenía imágenes claras de él admitiendo que no fue un accidente. De alguna manera las borraron. Victoria sintió un baño de terror frío sobre ella. Las conexiones de Reed claramente habían llegado más lejos de lo que ella esperaba. No solo estaban evitando consecuencias, estaban borrando pruebas activamente.
Marcus intentó seguir a Reed, pero de repente fue interceptado por dos agentes del aeropuerto, oficiales de seguridad. Señor, ha sido seleccionado al azar para una revisión adicional, anunció uno, bloqueando su camino. ¿Aleatorio? No lo creo. Marcus lo desafió de inmediato, reconociendo la táctica. Soy un fiscal federal jubilado. No tiene motivos para detenerme. No deteniéndolo, señor. Solo una revisión de rutina. Por favor, acompáñenos. El estratégico, la eliminación de su aliado más fuerte, claramente no fue una coincidencia. La influencia de Reed estaba desmantelando sistemáticamente su coalición, eliminándolos uno por uno. Victoria tomó una decisión desesperada. Como Kendra y Jamal intentaron desembarcar a continuación, pero ella se puso físicamente delante de ellos, creando una barrera entre ellos y la salida. Señorita Chen, advirtió Phillips desde la pasarela, está obstruyendo el desembarque. Estos pasajeros requieren atención médica, insistió Victoria en voz alta, consciente de los muchos teléfonos que ahora graban la escena. Un menor resultó herido en este vuelo debido a la deliberada acciones de otro pasajero. Y no puedo en conciencia permitirles salir sin la documentación adecuada esas lesiones. La expresión de Phillips se endureció. Auxiliar de vuelo Chin, usted es, por la presente, suspendido con efecto inmediato en espera de una investigación por violación de las políticas de la empresa. Las palabras me impactaron. Golpes físicos, pero Victoria no se movió. Entiendo, señor. Por favor, documenté que me niego por razones de seguridad de los pasajeros, como es mi obligación legal según las regulaciones de la FAA. Dos más hombres con uniformes de la gerencia de la aerolínea aparecieron detrás de Phillips. «Sáquenla del avión». Phillips ordenó, la escoltaron a recursos humanos para su procesamiento. Mientras los hombres tomaban a Victoria de los brazos, Jamal observó con horror a otro adulto que lo había defendido, enfrentando las consecuencias ante sus ojos. La lección que se estaba enseñando era inconfundible. El poder protege al poder y quienes lo desafíen serán aplastada. «Todo va a estar bien», gritó Victoria a Kendra y Jamal mientras se la llevaban. «Encuentra a Marcus Washington. No dejes que te separen», pero su voz se perdió en la conmoción. Mientras los pasajeros se abrían paso para salir, Victoria echó un último vistazo al rostro de Jamal. La confusión dio paso a una resignación que ningún niño debería tener que afrontar jamás, sentirse antes de que la escoltaran por la pasarela para alejarla del avión. En la terminal, vio a Reed siendo llevado rápidamente a través de una entrada de seguridad privada, evitando los canales de salida regulares por donde podrían haber estado las autoridades esperando. Él miró hacia atrás una vez, captando su mirada con una expresión de triunfo engreído. «Que lo dijiste todo. ¿Nunca tuviste una oportunidad?» Mientras Victoria marchaba hacia las oficinas administrativas de la aerolínea, con su credencial de empleada ya confiscada, se preguntó si había calculado mal. Todo. El sistema diseñado para proteger a los poderosos funcionaba con una eficiencia despiadada. Reed caminaría ilesa. Su carrera probablemente estaba acabada. Y lo peor de todo, Jamal y Kendra habían sido dejados solos, abandonados por las mismas instituciones destinadas a protegerlos. Lo que ella no podía saber cuando la puerta de la oficina administrativa se cerró detrás de ella era que había docenas de teléfonos celulares, se habían estado grabando videos por todo el avión, y a pesar de los mejores esfuerzos de la aerolínea por contener el incidente, los primeros videos ya estaban empezando a subir. 6 horas después de que el vuelo 1382 aterrizara en San Francisco, Maxwell Reed disfrutaba de un martini en su ático del Fairmont. Todos los pensamientos sobre el desafortunado incidente se desvaneció de su mente. Su teléfono vibró con un mensaje de Lawrence Thornton. «Situación resuelta. Asistente suspendido. Considérelo resuelto». Reed sonrió, satisfecho con la eficacia con la que sus conexiones habían neutralizado la amenaza. Las personas en su posición comprendían las reglas del poder. Cuando surgían problemas, simplemente aplicabas la presión adecuada en los lugares adecuados. Ese auxiliar de vuelo nunca trabajaría. En la industria de nuevo, se envió un mensaje. «Orden mantenida». En ese momento, en el momento exacto, a 22 millas al sur, en una modesta habitación de hotel del aeropuerto, Victoria Chen se sentó en el borde de la cama,
mirando su teléfono con incredulidad. Lo que había comenzado como un goteo se estaba convirtiendo en una inundación. A pesar del intento de la aerolínea de suprimir pruebas y silenciar a los testigos, los videos del vuelo 1382 aparecían en las redes sociales a un ritmo exponencial. El más condenatorio, las imágenes fueron captadas por la doctora Eleanor Simmons, la profesora de sociología que estaba sentada detrás de Reed. Su grabación capturó sus insultos racistas, murmurados antes del accidente, su movimiento deliberado mientras inclinaba la taza de café, y lo más importante, su expresión de satisfacción después. En cuestión de horas, los hashtags la intolerancia al café y la justicia para Jamal eran tendencia nacional. Sonó el teléfono de Victoria. Era Marcus Washington. ¿Has visto lo que está pasando?, preguntó sin preámbulos. Está en todas partes. He estado observando, respondió Victoria, todavía procesando el rápido giro punto de eventos. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu colega Sofía, ella es parte de... ¿Qué está pasando también? La mitad de la tripulación de vuelo ha presentado declaraciones. El control de daños de la aerolínea ya está fallando. Una notificación interrumpió su conversación. Una alerta de noticias de una importante cadena. Un video perturbador muestra: ejecutivo agredió a un niño negro en un vuelo. Aerolínea acusada de encubrimiento. La historia estaba tomando impulso. Los detectives de Internet ya habían identificado a Maxwell Reed como el director ejecutivo de Reed Pharmaceuticals, una empresa ya controvertida por la especulación con los precios de medicamentos esenciales. Se compartían perfiles corporativos, información de contacto e historial de donaciones a causas políticas cuestionables, junto con los videos. El Tribunal de la Opinión Pública estaba en sesión, y la evidencia era contundente. Victoria sintió un momentáneo sentimiento de reivindicación, pero sus pensamientos volvieron rápidamente a Jamal y Kendra. ¿Has podido contactar a la familia Williams? ¿Están bien? Están conmigo ahora, le aseguró Marcus. He aceptado, los representamos pro bono. Nos preparamos para presentar cargos contra Reed y la aerolínea. Al fondo, Victoria podía oír la voz de Kendra alzándose con incredulidad. ¿Están diciendo qué? Déjame ver eso. Marcus suspiró profundamente. Pues debes saber que la aerolínea ha emitido un comunicado. Afirman que el video fue sacado de contexto y que no había pruebas de que ninguna de las partes hubiera actuado malintencionadamente. Dudó. También son qué, Victoria presionó. Te están pintando como un empleado inestable con un historial de reacciones exageradas ante los pasajeros. Interacciones. Han filtrado partes seleccionadas de su expediente personal, lo que sugiere que ya estaba en libertad condicional. A Victoria se le heló la sangre. Era un invento. Su historial era impecable. Pero la aerolínea, desplegando claramente todas las armas de su arsenal para desacreditarla y contener el daño. La campaña de difamación continuó durante toda la noche, mientras el equipo de relaciones públicas de la aerolínea trabajaba horas extras. Un correo electrónico enviado a todos los miembros del programa de fidelización describió el incidente como un accidente menor, exagerado por un empleado descontento con problemas de rendimiento. Los 15 años de Victoria como ejemplo servicio se borraban y reescribían en tiempo real. Mientras tanto, Reed montó su propia contraofensiva. Por la mañana, había aparecido en un programa de noticias comprensivo, presentándose como el víctima de una cacería de brujas de la cultura de la cancelación. Fue un simple accidente en un turbulento vuelo, le explicó al anfitrión, que asintió. Ahora mi familia está recibiendo amenazas de muerte, porque algunas personas decidieron convertir esto en un problema racial. Hoy en día, todo tiene que girar en torno a la raza. La entrevista podría haber sido un control de daños efectivo una década antes, pero en la era del video omnipresente y la verificación instantánea de datos, la versión de los hechos se derrumbó bajo escrutinio. Comparaciones directas de sus afirmaciones con las imágenes reveladas. Discrepancia tras discrepancia. Su imagen cuidadosamente elaborada como líder empresarial filantrópico fue desmoronándose rápidamente. Para Jamal, sin embargo, la atención viral trajo consigo algo inesperado: consecuencias. Cuando regresó a la escuela la semana siguiente, se encontró en el centro de atención no deseada. Algunos los estudiantes expresaron su apoyo,
Pero otros, particularmente aquellos cuyos padres habían compartido la entrevista de Reed, repitieron la misma frase. Puntos de conversación del empresario. Mi papá dice que tu mamá solo intenta conseguir dinero, le dijo un compañero de clase durante almuerzo. Dice que la gente siempre juega con la raza para enriquecerse. Sus crueles palabras le dolieron más que la quemadura del café. Jamal, un niño que solo quería celebrar su logro científico, ahora se veía obligado a defender sus principios básicos. La humanidad contra las narrativas adultas que apenas entendía. Kendra enfrentó sus propias batallas. 3 días después del incidente, ella recibió una llamada de su empleador. Necesitamos hablar sobre sus ausencias recientes. Su supervisor comenzó. Aunque Kendra había seguido todos los procedimientos adecuados para tomarse el tiempo, el mensaje era claro. La atención que atraía era inoportuna. Al final de la semana sus horas se habían reducido misteriosamente. Para Victoria, el asesinato profesional fue rápido y exhaustivo. Su suspensión se convirtió en licencia indefinida en espera de investigación. El Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea se negó a reunirse con ella. Sus antiguos compañeros dejaron de responder a sus mensajes temerosos de asociación. El pago de la hipoteca de su condominio se acercaba sin un sueldo a la vista para cubrirlo. Sin embargo, a pesar de los costos, la opinión pública continuó inclinándose a su favor. Los blogs de aviación publicaron denuncias. Relatos de otros empleados de aerolíneas que describen incidentes y encubrimientos similares. Servicio al cliente. Los representantes informaron cancelaciones sin precedentes de membresías de fidelidad. El precio de las acciones de la aerolínea cayó a medida que los inversores estaban preocupados por posibles demandas y boicots. La junta directiva de Reed Pharmaceuticals publicó una declaración cuidadosamente redactada expresando su preocupación por las acusaciones, al tiempo que anunciaba que su director ejecutivo hacerse a un lado temporalmente mientras se investiga el asunto. El mundo cuidadosamente construido de Reed estaba mostrando su primera grietas. Marcus Washington había visto este patrón antes. Intereses poderosos que usan sus recursos para sobrevivir a la indignación pública. Apuestan a que el ciclo de noticias avance, explicó durante una sesión de estrategia en su oficina. Tienen más recursos y pueden darse el lujo de esperar hasta que el mundo se distraiga con la siguiente controversia. Victoria miró a Jamal en silencio, dibujando en una esquina de Marcus su oficina. El brazo del niño se estaba curando, pero algo en su mirada había cambiado. Un cansancio que no había estado presente antes. La injusticia cósmica la golpeó de nuevo. El sentido de seguridad y valor de una niña en el mundo se había visto dañado, tal vez permanentemente, y el sistema seguía trabajando a destajo para proteger a su abusador. Entonces, ¿qué hacemos? Kendra preguntó. El agotamiento se refleja en su voz. Todavía están intentando que esto desaparezca. Marcus se enderezó en su silla. El fuego de 40 años de luchas por los derechos civiles iluminaba sus ojos. No lo dejaremos ir. Construimos un caso tan sólido con pruebas tan claras que ninguna cantidad de dinero ni influencia puede enterrarlo. Mientras, planificaron estrategias hasta altas horas de la noche, pero lo que ninguno de ellos podría haber anticipado fue que la investigación interna de las aerolíneas estaba destruyendo activamente evidencia que habría apoyado su caso, borrando correos electrónicos, editando registros y presionando a los testigos para que cambiaran sus declaraciones. El sistema estaba cerrando filas, decidido a protegerse en cueste lo que cueste. La sala de conferencias del despacho de abogados de Marcus Washington se había convertido en su centro de operaciones. Mapas, cronogramas y testigos, las declaraciones cubrían las paredes. Habían pasado 3 semanas desde el vuelo 1382, y mientras aunque el interés público seguía siendo sorprendentemente fuerte, ahora se enfrentaban a la maquinaria del sistema legal. Han presentado una moción de desestimación, anunció Marcus, arrojando un grueso documento legal sobre la mesa. Y Reed, el equipo ha presentado una contrademanda por difamación y solicita $10 millones en compensación por daños y perjuicios. Victoria y Kendra intercambiaron miradas alarmadas. La contrademanda era una táctica clásica de intimidación, diseñada no necesariamente para ganar, sino para agotar sus recursos y su determinación. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Kendra, con el miedo evidente en su voz.
Apenas tenemos lo suficiente para el alquiler, desde que me redujeron las horas. ¿Cómo se supone que voy a luchar contra una demanda de $10 millones? Es una táctica de presión, Marcus le aseguró, aunque la preocupación se reflejaba en su rostro. Esperan que nos acomodemos rápido y sin problemas. Desafortunadamente han elegido al juez William Montgomery, lo que complica las cosas. ¿Qué le pasa a ese juez?, preguntó Victoria. La expresión de Marcus se ensombreció. Montgomery ha recibido contribuciones sustanciales a la campaña de empresas afiliadas a la industria aérea. También es miembro de la misma club de golf como Reed y varios ejecutivos de aerolíneas. La situación se estaba poniendo en su contra de maneras, tanto obvias como sutil. Victoria había descubierto que cada solicitud de empleo que enviaba a otras aerolíneas misteriosamente era, en ninguna parte, su ejemplar historial laboral había sido efectivamente envenenado. No tardó mucho en enterarse de que su casero estaba planeando aumentar drásticamente su alquiler, lo que la obligó a considerar mudarse justo cuando su batalla legal estaba empezando. Otra táctica común para interrumpir a los demandantes. Y hay más, Marcus continuó a regañadientes. La respuesta de la aerolínea omitió evidencia clave que sabemos que existía. El original del capitán, informe del incidente, la declaración del primer oficial, las imágenes, sin editar, de las cámaras de la cabina. Todo misteriosamente no disponible o corrupto. Kendra se frotó las sienes. El estrés constante visiblemente la están agotando. Así que ahora están destruyendo pruebas. ¿No es ilegal? Técnicamente sí. En la práctica es casi imposible probarlo sin denunciantes ni información interna, documentación, explicó Marcus. Y están teniendo cuidado de mantener una negación plausible. Victoria pensó en sus antiguos colegas, muchos de los cuales habían expresado su apoyo en privado, pero permanecieron en silencio público. El miedo era un motivador poderoso, especialmente cuando las hipotecas y la atención médica familiar estaban en juego. Equilibrio. ¿Qué pasa con el historial médico de Jamal?, preguntó Victoria. Esas quemaduras fueron documentados en el hospital. El equipo de Reed argumenta que las quemaduras fueron leves y podría haber sido resultado de cualquier accidente con líquido caliente. Han contratado a un experto médico dispuesto a testificar que las lesiones son consistentes con un derrame involuntario durante la turbulencia. La conversación se detuvo cuando Jamal entró en la sala. A los 13 años era demasiado joven para cargar con todo el peso de sus desafíos legales, pero lo suficientemente mayor para percibir la gravedad de la situación. El niño, antes exuberante, se había vuelto más tranquilo en las últimas semanas. El profesor de ciencias había informado que su participación en clase había disminuido drásticamente. «Mamá», dijo en voz baja. El entrenador Peterson dijo, «Podría perder mi puesto en el equipo de ciencias si mis calificaciones no mejoran». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una crítica a todo el sistema. Una mente joven y brillante se vio empañada por el trauma del incidente original y la maquinaria aplastante que se había activado para negarle justicia. Kendra abrazó a su hijo con fuerza. «Lo resolveremos, cariño. Te lo prometo». Pero la preocupación en sus ojos la delató. Incertidumbre. Esa tarde trajo otro golpe. Marcus recibió una llamada del socio gerente de su exbufete de abogados, donde aún mantenía privilegios de consultoría y acceso a investigaciones recursos. «Lo siento, Marcus», dijo la voz en el altavoz, «pero varios clientes importantes se han acercado a usted, preocupados por su participación en el caso Reed. Amenazan con llevar su negocio a otra parte». Marcus, quien se había enfrentado a segregacionistas y funcionarios corruptos a lo largo de su historia y carrera, parecía envejecer años en ese momento. «Me estás retirando el acceso porque tus clientes corporativos se sienten incómodos con un niño que busca justicia». «No es tan sencillo», respondió el compañero con evasivas. Las relaciones representan millones de horas facturables que la empresa no puede arriesgar». «Es así de simple, Marcus», interrumpido. «Estás priorizando el dinero sobre la justicia. Al menos ten el coraje de decirlo claramente». Después de terminar la llamada, Marcus se sentó pesadamente en su silla. Sin esos recursos, nuestra capacidad de investigación se redujo en 2/3. Las paredes estaban atacando por todos lados. Esa noche, el juez Montgomery emitió su primer fallo sustantivo,
denegando su moción, para agilizar el descubrimiento y otorgarle a la defensa tiempo adicional para preparar su caso. La táctica dilatoria fue transparente, diseñado para aumentar su presión financiera y esperar que abandonaran la lucha. Mientras Victoria recalcaba que anoche, su teléfono sonó con un número desconocido. La voz que salió por los altavoces de su coche le provocó escalofríos. Columna vertebral. Chen, dijo Maxwell Reed con suavidad, creo que es hora de que tengamos una conversación directa. Victoria casi se desvió de la carretera. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Número? Eso no importa. Lo que importa es que esta situación se ha salido de control y es hora de que la gente razonable encuentre una solución razonable. No hay nada razonable en agredir a un niño, Victoria, respondió con los nudillos blancos sobre el volante. Reed suspiró dramáticamente. Ambos sabemos de accidentes. Lo verdaderamente lamentable es cómo se ha exagerado esto. ¿Qué quiere, señor Reed? Ofrecerle una salida, $500,000. Firmar un acuerdo de confidencialidad, abandonar el caso, hacer una declaración pública aclarando que puede que hayas malinterpretado los acontecimientos y todo esto desaparezca. Recuperas tu vida. La oferta fue diseñada para ser tentador. Los ahorros de Victoria estaban casi agotados. Su hipoteca ya tenía 30 días de atraso. El estrés la estaba afectando. Su salud, lo que le provoca insomnio y ataques de ansiedad. ¿Y qué hay de Jamal? Preguntó, ¿qué recibe? El niño y su madre recibirían una generosa oferta aparte. Todos ganan. La cruzada en la que están no terminará bien para ninguno de ustedes. El sistema no está diseñado para que gente como ustedes gane. Gente como yo. Es la realidad. La cruda verdad de su declaración flotaba en el aire. Reed no era. Simplemente confiaba en su capacidad de prevalecer. Estaba seguro de ello basándose en toda una vida observando el funcionamiento del sistema. Su favor. Tendré que pensarlo, dijo Victoria. Por fin, ganando tiempo. No lo pienses demasiado. La oferta vence en 48 horas. Después continuaremos desmantelando lo que queda de su reputación y estabilidad financiera. Elige con cuidado. La llamada del Yaca terminó, dejando a Victoria sola con una decisión imposible. Toma el dinero y traicionar la verdad o continuar una lucha que cada vez parecía más imposible de ganar. Cuando compartió la conversación con Marcus y Kendra a la mañana siguiente, sus reacciones fueron diversas. Es dinero manchado de sangre, dijo Marcus firmemente, y el NDA lo silenciaría permanentemente a todos. El patrón sería continuar. Kendra parecía desgarrada. Sus ojos se dirigieron a Jamal, quien se estaba atrasando con la tarea en una mesa cercana. ¿Pero qué? Si este es el mejor resultado que podemos obtener, Jamal necesita estabilidad. No una batalla legal de un año. El dilema ético fue una agonía. El sistema de justicia teóricamente existía para corregir tales errores, pero en la práctica, a menudo servía a aquellos con los recursos para manipularlo. Importaban más los principios que el pragmatismo cuando el bienestar de un niño pendían de un hilo. Al acercarse el plazo de 48 horas, se reunieron de nuevo en la oficina de Marcus para tomar sus propias decisiones. Decisión. El peso del sistema que pesaba contra ellos nunca había sido tan pesado. El juez Montgomery acababa de rechazó otra moción crítica. La aerolínea había publicado hallazgos internos, absolviendo a todos los empleados de irregularidades. El equipo de relaciones públicas de Reed había logrado cambiar gran parte de la narrativa para retratarlo como el víctima de una turba en las redes sociales. Antes de decidir, dijo Marcus con gravedad, hay una cosa más que debes saber. Empujó un documento sobre la mesa, una notificación de que el caso había sido reasignado a otra sala. El juez Montgomery se recusó. Preguntó Victoria con un destello de esperanza en la voz. No, respondió Marcus. Él estaba eliminado. Aparentemente alguien envió al Comité de Ética Judicial evidencia de que Montgomery tuvo reuniones privadas con abogados de aerolíneas después de que nos asignaran el caso. Kendra se inclinó hacia adelante. ¿Quién tendría ese tipo de evidencia? ¿O el poder para hacer que el Comité de Ética actúe con tanta rapidez? Marcus negó con la cabeza. Yo no lo sé, pero sea quien sea, nos acaba de dar una oportunidad de luchar. Justicia solo para quienes pueden pagarla. ¿Aceptarías el dinero del acuerdo
¿O seguirías luchando contra una injusticia abrumadora? ¿Probabilidades? Comentario número 1. Si crees que Victoria, Kendra y Jamal deberían aceptar la oferta de Reed y seguir adelante con sus vidas. O en segundo lugar, si crees que deben seguir luchando por la justicia, cueste lo que cueste. No lo olvides. Suscríbete si crees en luchar contra la injusticia incluso cuando el sistema está manipulado. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que hacer lo correcto parecía imposible ante una oposición poderosa? ¿Y quién crees que aportó la evidencia que hizo que el juez parcial fuera retirado del caso? ¿Podría haber aliados trabajando detrás de escenas que nuestros héroes ni siquiera conocen? La reasignación de su caso avivó brevemente la esperanza, pero esa llama rápidamente se extinguió cuando la nueva jueza, Elisa Harmon, desestimó su demanda por un tecnicismo procesal durante su primera audiencia. El demandante no agotó todos los recursos administrativos disponibles antes de interponer esta acción. El juez Harmon declaró, leyendo una opinión preparada que sugería que la decisión se había tomado antes de que incluso entró en la sala del tribunal. Además, el contrato de trabajo firmado por la señora Chen estipula específicamente arbitraje en lugar de litigios por disputas laborales. Marcus estaba de pie, inmediatamente. Su señoría, esto no es simplemente una disputa laboral. Tenemos evidencia documentada de agresión contra un menor seguida de conspiración corporativa para ocultar esa agresión. La expresión del juez Harmon permaneció impasible. El tribunal concluye que el supuesto incidente se enmarca en el ámbito de aplicación de la cláusula arbitral. Caso desestimado, sin prejuicios. El golpe del mazo resonó en la sala como un golpe físico. Victoria miró al otro lado. El pasillo donde el equipo legal de Reed intercambió sonrisas satisfechas. Sabía que esto vendría. De alguna manera lo habían hecho. También llegó a este juez. En el pasillo del juzgado, Victoria recibió el mensaje que tanto temía semanas. Señora Chen, soy Margaret de Recursos Humanos de Aerolíneas. Llamo para... Le informamos que tras nuestra investigación interna su empleo ha sido despedido con efecto inmediato. Recibir documentación oficial por correo, sin audiencia, sin oportunidad de presentar